Muchas gracias. Bueno, para contarles un poquito sobre mí, comparada con las personas que acaban de exponer recién, la verdad que soy un bebé. Recién empecé en esta industria en el 2019. Soy diseñadora industrial de profesión. Trabajo como UX Researcher y soy docente en diseño industrial en la FADU, en la Universidad de Buenos Aires. Y lo que les quiero contar hoy, desde mi escasa experiencia, porque realmente me faltan muchas horas de vuelo, es un proyecto en el que participé a principio de año, súper desafiante, súper complejo, y les quiero contar historias que salen de ese proyecto. No vengo a presentar un framework o a enseñarles cómo hacer algo o a tirar ninguna posta. Simplemente quiero compartir algo que me pasó y que me parecía que era importante poner sobre la mesa. Y con todo este disclaimer hecho, también me parece importante decir que voy a estar hablando sobre temas un poco sensibles hoy. Por lo cual, si alguien necesita levantarse e irse o charlar con alguien sobre algo que escuchó y lo triggerea, no me molesta para nada que lo haga y de hecho, si quiere hablar conmigo después de esta presentación sobre eso, también es más que bienvenido. Y bueno, ya con todos los legales puestos sobre la mesa, quería preguntarles qué les pasaría si después de hacer esta introducción les digo que hoy cumplo 10 años sobria. ¿Cómo se sentirían? Me encanta esa reacción. En realidad no estoy cumpliendo 10 años sobria, pero ¿cómo se imaginan? Igual me encanta que hayan reaccionado así, me da la vida. Gracias. ¿En qué lugar se pararían si a los 5 minutos de conocer a alguien que nunca vieron en su vida, les dijera esto, les contara esto? Vi que la reacción es muy positiva porque estamos en un entorno donde tal vez estoy parada en un escenario y quieren que yo me sienta bien por lo que acabo de decir. Pero ¿qué pasa si es una dinámica estructurada, súper pautada, con un montón de pasos, protocolos y formas de desarrollarse, como es una entrevista o una prueba de usabilidad? ¿Qué les puede llegar a pasar en ese entorno? Y los relatos que les voy a estar compartiendo tienen un poco que ver y son un poco consistentes con la reacción de ustedes ante yo contándoles esta situación hipotética, esta idea ficticia de mi no sobriedad. Por suerte no es mi caso. Para darles un poco de contexto y enmarcar un poco más sobre lo que voy a hablar, trabajo en una consultora y más o menos en abril de este año empecé a trabajar en un proyecto de Customer Experience para personas con necesidades de salud mental complejas. El cliente, ahí está. El cliente es Elevance Health, es lo único que les voy a decir, no puedo contar mucho más, un proveedor de seguros de salud de Estados Unidos. Y desarrollamos este objetivo de CX, este proyecto de CX con el objetivo de que el cliente conociera mejor las realidades de personas con necesidades de salud mental complejas. Súper ambicioso porque abarcábamos desde la experiencia vivida hasta los niveles de digitalización de estas personas e incluso la intervención que había tenido su seguro en todos estos factores. Lo hicimos desarrollando entrevistas, 2 por persona, a 27 personas que cumplieran con estas características. Y nuestra audiencia eran o personas viviendo con trastornos de salud mental severos y o, porque podían ser concurrentes, con situaciones de abuso de sustancias. Más allá de estas 2 etiquetas, tuve el privilegio de hablar con personas repartidas a lo largo de un país que no conozco en absoluto. Hablé con personas de diferentes edades, etnias, géneros. Hablé con padres a tiempo completo, con ingenieros, con docentes retirados, con desarrolladores, con mystery shoppers. Conocí una variedad increíble de personas que creo que si me las cruzaría por la calle, no pensaría ni ahí que tienen estas 2 etiquetas puestas al lado de su nombre. Y algo bastante importante en este proyecto fue la previa, que me acuerdo que en el Galicia, veo un par de amigues del Galicia por ahí, le decíamos la fase de entendimiento antes de salir a campo y la preparación que necesitamos para salir a campo.
Una de las cosas que fue súper enriquecedoras, por lo menos para mí y para el equipo con el que trabajé, fue sentarnos a aprender con expertos en la materia, con expertos en salud mental, pero que también tuviesen mucho territorio y contacto directo con estas personas. Desde entrevistarlos hasta validar nuestro guión con ellos. Era así de estrecho el contacto. Remoto, virtual, etcétera, pero muy cercano y muy colaborativo. También algo que yo recontra necesité hacer, porque era un extraterrestre, era entender cómo funciona el sistema de salud en Estados Unidos. Si ya nos cuesta entender el sistema de salud argentino, en mi caso, el de Estados Unidos era completamente contraintuitivo para mí. Y está buenísima la mirada externa sobre algo, pero necesitaba tener una idea un poquito más clara de cómo eran las reglas del negocio en este caso. Y sobre todo en un proyecto tan complejo, tuvimos que probar una estructura legal que nos enmarcara en estas entrevistas. Normalmente en un proyecto de research, en una prueba de usabilidad, la estructura legal es pedir consentimiento a la hora de empezar la grabación. Eso ya es una estructura legal. Pero acá teníamos que manejarnos con datos sensibles de pacientes, con incluso adaptar nuestras entrevistas para que esos datos no tuvieran que ser revelados sí o sí para que la entrevista funcione. Y también algunos acuerdos que tuvimos que hacer, yo con mi empleador, por ejemplo, de qué pasaba si este proyecto empezaba a afectar negativamente mi salud mental. Eso también se tuvo que hablar. Pero más allá de esos tres factores que, si les bajamos un poco la complejidad de la intensidad y el miedito, están presentes en todo proyecto de research, nos teníamos que anticipar para ¿qué hacemos si salen muy mal las cosas? Eso podía ser tener una emergencia grave con la persona con la que estemos hablando. Entonces tuvimos que empezar a incluir otro tipo de técnicas como puede ser copiar conocimiento de otras prácticas. Una de las cosas que hice que me parece gracioso pero fue muy útil fue hablarlo con mi terapeuta, contarle lo que iba a hacer, incluso preguntarle, bueno, más allá de lo que vamos a hacer para que yo esté bien cuando esté transitando toda esta experiencia. ¿Qué cosas me puedo anticipar? ¿Cuáles son los sís y los nos en este contexto? ¿Cómo puedo identificar que algo está empezando a irse medio a un lugar que no está bueno? E incorporar esas habilidades. No fue tan complicado, requirió mucho ensayo, pero estuvo bueno traer como esta caja de herramientas tan lejana a diseño y a research a este tipo de proyecto. Y también necesitamos tener un protocolo de seguridad para hacer esto. No era menor, de vuelta, por la intensidad con la que se vivía este proyecto, y tenía que ser seguridad de la persona que está siendo entrevistada, al punto tal de explicarle que si durante la entrevista llegábamos a escuchar que su vida estaba en riesgo, teníamos que llamar a un servicio de emergencias y romper la confidencialidad de lo que estábamos hablando, hasta seguridad propia. Por ejemplo, no tener nada que pueda darle una pista a la persona que estaba entrevistando de quién soy y dónde vivo, no tenerlo a la vista en la cámara. O mismo tener preparadas instancias de emergencia con mi terapeuta o duplicar las actividades que sé que le hacen bien a mi salud mental. Eso también era un protocolo de emergencia. Y bueno, con todo este paquete de cositas listas, finalmente salimos a campo. La primera entrevista, de hecho, yo no la moderé, me da un poco de miedo, había bastante adrenalina en el aire, me da un poco de miedo incluso el idioma, si llegaba a tener algún problema con el acento de alguien o lo que fuera, entonces la moderó mi líder. Y ya desde el vamos, los primeros 5 minutos nos dimos cuenta de que había un millón de cosas que no habíamos tenido en cuenta. Por ejemplo, la persona a la que estábamos entrevistando estaba con una medicación psiquiátrica muy fuerte. Eso significaba que estaba cansada. No quiero decir que le costaba, pero sí que tal vez no estaba 100% presente en la conversación, no porque no quisiera, sino porque tenía su energía puesta en otro lado. Y también no era una persona 100% autónoma en todas las decisiones que tomaba en su vida. Muchas de nuestras preguntas estaban orientadas a cómo elegía su equipo de salud mental o cómo administraba sus gastos.
Y esta persona dependía completamente de su familia para hacer eso. Entonces, todas esas respuestas eran, no sé, no tengo idea, mi hermana me ayuda. Y nos dejó el aprendizaje de que, por más que nos encontráramos con este tipo de entrevistados, que iba a pasar muy seguido, realmente teníamos que ser lo suficientemente flexibles para resignificar ese encuentro y aunque sea tomarlo como una oportunidad para aprender de la persona que está del otro lado. Porque al fin y al cabo habíamos puesto en juego muchísimas cosas para que suceda y ¿por qué no aprovechar la oportunidad, no? Y esto suena bastante positivo, pero acá viene la parte no tan linda, ahora sí llegamos, que a la semana de haber empezado esta salida a campo, empezamos a tener un par de inconvenientes en el equipo. No internos, sino inconvenientes de la vida. Era una semana difícil, al cliente se le ocurrió hacer un workshop y quería hallazgos preliminares de las primeras 4 entrevistas y quería hacer un deck en 2 días y de repente teníamos que cofacilitar el workshop y yo tenía que hacer toda esa distancia mientras moderaba entrevistas. Situación estresante, como nos puede pasar siempre. Pero, por lo menos a mi propio quiebre, se le sumó que después de haber moderado un par de entrevistas donde salió todo más o menos bien y pudimos llegar a conclusiones recontravaliosas, que fueron para ese deck que construimos en 10 minutos, me tocó una entrevista bastante difícil. Me tocó hablar con Jonathan. Y digo entrevista difícil, primero porque también era una persona que estaba con una medicación psiquiátrica muy fuerte, muy fuerte. Hablaba siempre en el mismo tono de voz, requería de preguntas simples y como muy segmentadas para poder ir construyendo su relato. Y además, ya a los minutos de comenzar a hablar con él, mi observador y yo nos dimos cuenta de que algo no estaba del todo bien. Porque cuando le preguntamos a Jonathan su condición, o cuándo lo habían diagnosticado, contaba que estaba en tratamiento hacía 2 años y que en realidad él no sabía qué tenía. Ahí se nos prendió la primera alarma, porque dijimos, chat paralelo, esta persona está tomando antipsicóticos y no sabe, nadie le puede diagnosticar lo que tiene. Acá ya hay un problema. Hicimos toda la entrevista como con la guardia un poquito alta, piloteándola, tratando de llevar las cosas a un terreno donde pudiéramos interactuar con Jonathan. Y sobre el final de la entrevista le pregunté algo que preguntaban todas las entrevistas, que es ¿qué cosa fue un hecho súper importante en tu viaje de salud mental? ¿Viste? Esas preguntas blue sky donde alguien te responde algo más o menos positivo o inspirador. Y Jonathan contó algo que fue bastante fuerte, no lo voy a decir acá, no tiene mucho sentido. Pero el caso es que apenas se terminó la entrevista, apagué la cámara, yo me vine abajo. Me destrozó completamente porque conecté muchísimo con lo que me contó, más habiendo conversado 1 hora entera con él. Y fue una lección bastante dura de cómo los imprevistos están, y en este tipo de situaciones son imprevistos del tipo emocional. Realmente no sabemos qué tan mal nos va a pegar algo y cuánto nos va a durar ese efecto. Tuve que activar todo mi protocolo de emergencia al mismo tiempo, se pudo, se salió adelante, era un viernes, y el lunes volvimos a la cancha. Ya un poco tambaleante, pero con ganas de volver a empezar. Y unos días después tuve la oportunidad de hablar con otra persona, con Andy. La historia de Andy es durísima en general. Fue una persona que vivió una vida recontra difícil. Aún así todo, Andy lo ves en la calle y no pensás que vivió esa vida. Me contó historias, me contó cosas tremendas. Tremendas, tremendas, tremendas. Que yo no podía creer con la entereza con la que me lo estaba contando. Se ve que estaba acostumbrado a repetir su historia a extraños. Y en un momento de la entrevista le pregunté por su salud física y terminamos hablando de una vez que pobre, estaba cruzando la calle y lo atropelló un auto. Él no sufrió ninguna fractura, no le pasó nada grave, tuvo una experiencia medio fea en la guardia del hospital, pero no le pasó nada más. Pero el shock de esa experiencia fue tan fuerte para él que se largó a llorar en el medio de la entrevista. Yo que le había preguntado por cosas mucho, mucho, mucho más pesadas, a mi entender y a mi escala de valores de cómo es, no sé, una experiencia heavy y una experiencia no tan difícil, porque Andy no se había quebrado ni un brazo en ese accidente, no le había pasado nada. De repente
lo movilizó muchísimo compartir eso conmigo. Al punto tal que, bueno, le terminé diciendo, che, ¿no querés parar un cachito, tomarte un vasito con agua? ¿Por qué no vas con tu esposa? Retomamos en un toque. Pero creo que ahí también aprendí otra cosa, que es que siempre decimos que nada es demasiado obvio, y eso aplica también para las preguntas. Ninguna pregunta es demasiado inocente. Muchas veces cuando estamos en un lugar, interactuando con otra persona, podemos decir, hacer o preguntar cosas, y más en una dinámica en la que tenemos mucho control, como es una entrevista, que pueden hacerle muchísimo daño a una persona. Y este concepto de escucha radical me parece que aplica a este tipo de realidades porque hablamos mucho de empatía. No sé, hay estas remeras que dicen empatía, pero poco pensamos en cómo es la vida de la persona que está del otro lado y cómo estamos influyendo en esa vida, solo por el hecho de estar ahí. Otra historia que les quería compartir es la historia de Christine. Christine, persona recontrafuncional, project manager, industria financiera, una copada, con trastornos de la conducta alimentaria. Que lo quiero decir con todas las letras porque es algo que se suele invisibilizar muchísimo socialmente. Eso fue una de las cosas que más problemas le trajo a ella, de estar en un entorno que sabía lo que pasaba y no decía nada. El caso es que la condición de Christine llegó a ser tan extrema en un momento que volviendo de un viaje de negocios se desmayó en el avión y se despertó 2 días después en el hospital. Así de en riesgo estaba su vida por su condición. Y se me pone la piel de gallina porque fue muy fuerte hablar esto con ella. Me contaba que cuando ella estaba en el hospital le llegó, ¿vieron esas tarjetitas que se reparten mucho en Estados Unidos de mejórate pronto, esas cosas? Escrita y firmada por su sobrino. Y ahí automáticamente, encima ella tenía mala conexión, entonces no podía ver su cara, tenía la cámara apagada. Nos logramos a llorar las dos juntas. Porque no podía ser algo tan emocionante y que ella me lo estuviera compartiendo con tanta honestidad. Creo que era totalmente irrelevante para mi estudio que me compartiera esa experiencia, pero se sintió en un lugar donde podía hacerlo y decidió hacerlo. Y nos permitimos llorar unos minutitos juntas y después retomamos y estuvo todo ok. Creo que por eso también está bueno pensar cómo definimos los espacios seguros para las personas con las que hablamos. Creo que rara vez nos damos cuenta de que cuando tenemos el control sobre una dinámica, tenemos todo a nuestro alcance para crear ese espacio seguro, porque vamos a definir ya cómo se van dando las cosas y en qué orden. También lo vamos a hacer a través del tono. No es lo mismo hablar con una persona que está aceleradísima y vos seguirle el tren que con alguien que necesita que te calmes un poco y repienses tus preguntas recontra complejas y ambiciosas. Lo mismo con el ritmo. Podemos ir rapidísimo y pasar por muchos temas, porque hay personas que son muy dispersas y lo necesitan, o podemos profundizar en cada parte para ir llegando de a poquito a lo que necesitamos. Y también cómo seteamos límites propios y cómo respetamos los límites de las personas. Eso creo que, no quiero compartir una receta, pero sí fue lo que me dejó hablar casi 50 horas con personas que necesitaban que yo sea muy consciente y muy sensible respecto al espacio que estaba creando para poder interactuar con ellas. Y bueno, la parte obligatoria de toda charla, la que viene de manual, es el impacto que tuvo este proyecto. Y me voy a poner un poco cursi, pero para mí este fue el impacto más positivo que tuvieron estas entrevistas, más allá de todo lo que logramos con el cliente y cómo le sirvió al negocio. Una interacción totalmente random que tuve con un extraño por videollamada donde me contó la historia de su vida, terminó resultando en que él me diga al final de la entrevista, che, ¿sabes qué? Me di cuenta de que tengo la cabeza hecho un lío, de que no me acuerdo de nada. Decidí que voy a volver a terapia. Bueno, muchas gracias.